El día de hoy vamos a hablarles sobre las algas rojas. La literatura que se les proporciona en el laboratorio para que ustedes aborden a las algas rojas y las conozcan es una guía fotográfica, literatura especializada que ya trae la descripción de cada uno de los géneros, así como claves de identificación, como es el Norris, el Abbott, una clave de identificación para el género Gracilaria y por último una clave para el género Amphiroa. A continuación les hablaré sobre el material biológico que se utiliza para conocer a las algas rojas. Tenemos a los talos filamentosos. ¿Y qué géneros forman parte de estos talos filamentosos? Batrachospermum, su muestra en formol, una porción del talo y la preparación semipermanente para ver el arreglo citológico al microscopio. El género Ceramium, con su muestra en fresco, una porción del talo completo y su preparación semipermanente. Tenemos también a Centróceras, donde se muestra una lámina con el talo montado, así como una porción del talo preservado en formol y su preparación semipermanente. Hasta aquí, muchachos, son los talos filamentosos, los cuales les recordamos que la mayoría de estos no requieren de un corte, aunque para el caso de Centróceras se les indica que ustedes realicen un corte en picadillo. Pasemos ahora a observar los talos de forma laminar. Y el primer género que tenemos es Gratelopia, la especie dorífora. Observen las láminas del género Gratelopia. Se alcanza a observar la coloración violácea en ciertas partes de estas láminas. Observen el color que presenta al estar en formol al 5%. Se ven unos colores verdosos y su muestra semipermanente de un corte transversal de Gratelopia. Tenemos también al género Porfira. Observen la lámina, muy grande esta lámina de Porfira y su preparación semipermanente que se realiza con un corte en picadillo para ver el arreglo monostromático de sus células. Y el caso muy particular de aquellos talos de forma cilíndrica, calcáreos, ya que presentan carbonato de calcio en el talo. Tenemos a Amphiroa, su muestra semipermanente y que para obtener los cortes longitudinales del género Amphiroa, previamente se descalcifica el talo con ácido nítrico. A continuación vamos a bañar ese talo que ya está en una caja de Petri y le van a adicionar ácido nítrico. Observen cómo comienza a burbujear, se está descalcificando el talo y esto se deja por lo menos 15 minutos para poder efectuar el corte longitudinal de Amphiroa. Otro talo que presenta carbonato de calcio es el género Hania, aunque no es necesario que se descalcifique para observarlo al microscopio. Únicamente se montan porciones del talo de Hania en una preparación
semipermanente. Hagamos un acercamiento al talo montado en papel Bristol de Jania. Tiene un color rosáceo, al igual que el de Amphiroa, un color muy llamativo. Y hasta aquí, jóvenes, los talos de forma cilíndrica calcáreos. De este lado tenemos la especie Tailoriella dictyrus. Este es el talo completo de Tailoriella, la especie dictyrus. Tenemos el frasco donde se conserva el talo con formol al 5%, así como cómo se ven las ramas de este talo cilíndrico. Por lo tanto, estamos hablando de talos cilíndricos ramificados. Y tenemos una serie de preparaciones semipermanentes donde se realizan cortes o transversal o en forma de picadillo, y que en esta ocasión ustedes podrán observar estructuras de reproducción como cistocarpo, tetrasporangio, estiquidios, talos de forma cilíndrica y que presentan ramificaciones. El primer género que tenemos de esta forma es Tailoriella. Observemos cómo es su talo, montado para una colección, y veamos cómo se ve preservado en formol. Observen las ramificaciones que presenta. Y en esta ocasión a el talo de Tailoriella se le realiza un corte en picadillo para observar el acomodo de sus células pericentrales, así como estructuras de reproducción como cistocarpos o tetrasporangios. Lo que ustedes están viendo son las muestras semipermanentes que se tienen de Tailoriella. Si no se realiza un corte en picadillo, se les indica que realicen un corte transversal de Tailoriella. El siguiente género de forma cilíndrica ramificada es el género Dermonema. Veamos cómo se ve Dermonema preservado en formol. Se observan colores violáceos y cómo se ramifica desde la base. Presenta un tipo de crecimiento simpodial. Ahora observemos el talo montado para la colección seca. Vean las ramificaciones que presenta, su estructura de fijación al centro, la etiqueta de la especie que es Dermonema virens. Para este talo de Dermonema se efectuará un corte transversal de una porción del talo. También tenemos el género Gracilaria. Observemos cómo es el talo completo, que tiene coloraciones verdosas a violáceas, y cómo se tiene o se preserva en formol al 5%, donde ya perdió por completo su coloración. A este talo se le realizará un corte transversal y se utilizará el colorante azul de Crecil para observar la forma de las células. También tenemos al género Hypnea. Observemos cómo se ve el talo en seco, los colores rojizos que presenta el talo, y en la colección fresca lo tenemos tanto decolorado como con su color natural. A Hypnea
se le realiza un corte transversal de una porción del talo y se prepara una muestra semipermanente donde nos permita observar tanto estructuras de reproducción, como es el caso de esta muestra que vamos a observar al microscopio, que presenta tetrasporangios, así como buscar esos puntos de conexión que nos hablan del tipo morfológico pseudoparenquimal que presenta hipnea. Y por último, muchachos, tenemos el talo cilíndrico de Euquema. Este es el talo cilíndrico en fresco de Euquema, al cual se le realiza un corte transversal de una porción del talo y se realiza una muestra semipermanente. Batrachospermum presenta una organización morfológica de tipo uniaxial simple. En esta estructura podríamos observar a una célula si hacemos un corte transversal. Esta muestra está montada de forma semipermanente, por eso no la podemos manipular. Pero si hacemos un corte transversal, en el centro observaríamos una sola célula, que es la que permite la reproducción asexual de las células contiguas. La organización morfológica de este organismo permite la agrupación de diferentes filamentos en verticilos. Aquí tenemos un verticilo, otro verticilo y otro verticilo. Y cuando los filamentos son jóvenes, estos verticilos se encuentran agrupados, como lo podemos ver en esta imagen, terminando en una sección ligeramente forcipada. Entonces vamos a buscar ahora a la tricógina, que es una estructura de reproducción, la entrada a la estructura del carpogonio. En esta sección podemos observar al organismo igual verticilado, como lo podemos notar aquí, y en esta sección que vamos a amplificar podemos notar que en estos filamentos, a manera de hileras de células esféricas, al final tenemos una estructura de forma de pera emperiforme que termina con una prolongación. A esta estructura se le conoce como la tricógina, y esta tricógina va a ser una célula de entrada hacia lo que se conoce como el carpogonio, una estructura de reproducción sexual que porta a las células sexuales femeninas para el proceso de reproducción a partir de la singamia, una vez que el espermacio ingrese por esta sección hasta la base de la tricógina y entre por todas las células que son asexuales hasta llegar a la base donde se encuentra la célula sexual femenina. Ceramium presenta un filamento, el cual está constituido por células de tipo axial, que son estas células globosas que se encuentran en el centro del filamento, así como estas interrupciones celulares a las cuales se les denomina como células corticales. Las células corticales van a poseer en aquellos talos que son fértiles estructuras de reproducción espóricas. En un momento enfocaremos a esporangios zonados. Estos esporangios zonados, en este caso corresponden a tetrasporangios, se van a encontrar adjuntos a las células corticales y van a ser los responsables para la generación de esporas en este talo esporofítico de Ceramium. Además del desarrollo de las células axiales y las células corticales, es importante notar que las terminaciones de estos filamentos corticados
terminan en algunas prolongaciones forcipadas, como lo podemos observar en este montaje. Estas prolongaciones forcipadas permiten una ramificación dicotómica. En centroceras observamos unas hileras de células que forman la sección cortical y tenemos algunas células que forman nódulos. Estos nódulos pueden llegar a presentar espinas como las que observamos aquí. El número de células que agregan a cada una de las espinas corresponden a un carácter taxonómico para identificar especie. Como lo podemos observar, aquí tenemos células nodulares que no presentan estructuras de reproducción. Y aquí tenemos células nodulares que sí presentan estructuras de reproducción, las cuales corresponden a esporangios zonados. Estos esporangios son de tipo tetraesporangio y son característicos del género Centroceras. En este organismo polisifónico podemos observar en un corte transversal a una célula axial. Esta célula axial está rodeada por células pericentrales, las cuales en el número de ellas son caracteres taxonómicos para identificar número de especies y tipos de especies. Así también tenemos en esta estructura un filamento o un corte de un filamento en donde observamos toda la estructura apical. Y al desarrollar este filamento terminal observamos al final una sola célula, un meristemo de crecimiento al cual se le denomina célula apical. Tendríamos entonces que desde el punto de vista transversal observamos un crecimiento a partir de un eje de división con una célula axial y del punto de vista longitudinal tenemos a una célula que se encuentra en la sección apical, los cuales corresponden a meristemos de crecimiento en talos polisifónicos. En las estructuras de reproducción de Tailoriella podemos observar una estructura muy distintiva de las algas rojas, a la cual se denomina el cistocarpo. El cistocarpo es una estructura proveniente de la fecundación del carpogonio. Una vez que se fecunde el carpogonio, se desarrolla esta estructura espórica, a la cual denominamos cistocarpo. Podemos observar la expulsión de algunas carpoesporas y también podemos observar el desarrollo del tejido pericárpico que recubre a todo este cistocarpo. Así también podemos observar algunos filamentos gonimoblásticos que corresponden a los filamentos del interior conformando a este carpoesporofito. Por lo tanto, este cistocarpo es una estructura de reproducción de la generación espórica en organismos polisifónicos. El talo de Innea presenta células medulares y células corticales. Las células medulares son células globosas, ligeramente ovaladas, mientras que las células corticales son células de menor diámetro como se observa en esta imagen. Este talo presenta un crecimiento uniaxial. Tenemos en el centro una célula axial. Esta célula axial corresponde al meristemo de crecimiento interno que permite el surgimiento de las células contiguas. A partir de este tipo de reproducción, identificamos un talo de tipo pseudoparénquima. Como podemos observar, esta es una célula, esta es otra célula y cuentan con espacios intercelulares entre ellas. La comunicación es por puntos de conexión. Aquí observamos que esta célula con esta célula están interconectadas por un punto de conexión. Así también, estas tres células están conectadas por puntos de conexión. Los puntos de conexión se observan a través de estas pequeñas sombras que son las áreas de impacto entre las células. Observamos aquí las conexiones entre tres células que presentan espacios intercelulares, características del tejido pseudoparénquima. El talo de Innea puede presentar algunas estructuras de reproducción que están asociadas a las células corticales.
Aquí observamos todas las hileras de células corticales del talo que se ven de un color oscuro y también sobresalen estas células coloreadas de un color rojo más intenso. Estas células coloreadas corresponden a estructuras que van a generar estructuras de reproducción de la generación espórica, las cuales corresponden a tetrasporangios. En esta sección podemos observar a los tetrasporangios de Hymnea, divididos en 4 secciones, los cuales van a dar origen a 4 esporas, características de la generación espórica. Amphiroa corresponde a un talo multiaxial corticado. Podemos observar en este corte longitudinal de este eje principal que tenemos diferentes hileras de células intergeniculares y de células geniculares. Las células geniculares sería este borde pequeño y las células intergeniculares sería este borde más extenso. Al interior observamos células en forma de pequeños cilindros, las cuales pueden llegar a presentar algunas proyecciones en la sección anterior. En esta estructura podemos observar características para distinguir especies, como el número de hileras que corresponden a este intergenículo. 1, 2, 3, 4 y 5. Al menos 5 hileras de células componen a este intergenículo. Así también observamos en Amphiroa algunas estructuras importantes de reproducción. Tenemos las células intergeniculares, geniculares y las células corticadas, que permiten el borde, el cual está asociado a algunas incrustaciones de carbonato de calcio. Por lo tanto, este organismo va a ser un organismo calcificado articulado. Vamos a revisar estructuras de reproducción. En las estructuras de reproducción podemos notar que algunos talos presentan engrosamientos. Estos engrosamientos nos van a permitir el desarrollo de conceptáculos. Este engrosamiento, como lo podemos observar aquí en las células corticales, permiten el desarrollo de estructuras de reproducción. En su conjunto, toda esta estructura es un conceptáculo femenino para el género Amphiroa. Y en este caso el talo está provisto de diferentes conceptáculos. Aquí tenemos otro conceptáculo en este engrosamiento, un conceptáculo también del sexo femenino. Un corte transversal del género Oquema nos permite observar a un organismo de tipo multiaxial. Observamos en la sección interna, en el centro, algunos filamentos que corresponden a filamentos axiales. Posteriormente, estos filamentos axiales, que son células precursoras, dan origen a las células contiguas, que ya son células globosas a ligeramente ovaladas, algunas de ellas con ángulos pronunciados. Células sin espacios intercelulares y que corresponden a células de tipo medular. Posteriormente tenemos células que son corticadas, las células que se encuentran en el borde. En el grupo de las algas rojas encontramos a las algas laminares. Aquí observamos un corte, el cual corresponde a un corte transversal de la lámina de porfira, una lámina monostromática. Y observamos que solamente presenta una hilera de células que constituyen a esta lámina. A continuación, vamos a observar cómo se ve la lámina sin un corte. Observamos una capa homogénea de células con espacios intercelulares formando una lámina de tipo monostromática, como se ve en el corte que revisamos en la sección anterior. Por lo tanto, porfira corresponde a un organismo laminar monostromático pseudoparénquima. Gratelupia corresponde al grupo de los organismos cilíndricos.
Este organismo es un organismo cilíndrico compreso, y la compresión del cilindro es tal que puede llegar a desarrollar un fenotipo a manera de una lámina. Cuando hacemos un corte transversal del talo, observamos dos capas importantes. Las células que corresponden a células medulares, las cuales son células estrelladas a manera de pequeños bracitos, células estrelladas en el centro del talo, mientras que en la periferia tenemos algunas células esféricas formando a la estructura cortical. Células corticales esféricas a subglobosas y células medulares en filamentos en forma de estrella, desarrollando talos cilíndrico compresos de disposición multiaxial que pueden llegar a desarrollar fenotípicamente unas estructuras o prolongaciones en forma de láminas. Bueno, sin más, agradecemos la atención prestada a este video. Lo que prosigue es llenar los cuadros comparativos de los grupos, en este caso los diferentes tipos de organización, así como las estructuras reproductoras y la diferenciación interna para distinguir de unas células a otras. Muchas gracias por tu atención y quedamos con los saludos de los profesores de la materia de macroalgas y briofitas.